Bienvenidos a Criando sin Manual, el podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Criando sin Manual, un espacio donde hablamos de la maternidad real, honesta y desde el corazón. Muchas gracias por conectarse nuevamente con nosotras en este nuevo episodio. Aprovechamos también para darles gracias por toda la buena energía y todos los comentarios que nos dejaron en el episodio número 1. Si nos estás escuchando mientras cocinas, trabajas, alimentas a tu bebé o simplemente quieres escuchar historias de otras mamás que viven lo mismo que tú, este episodio es para ti. Hoy vamos a hablar del embarazo, de esa mezcla de emociones que todas sentimos al principio, esa felicidad infinita que nos invade, pero también esos miedos, esa incertidumbre de saber qué va a pasar y bueno, todo lo que conlleva el embarazo desde la primera etapa hasta la final, y esperamos que de verdad disfruten mucho este espacio, que se sientan identificadas y que bueno, que todo lo que vamos a decir acá, los tips y demás recomendaciones que les vamos a dar les sirvan mucho en esta etapa, pero también pues sea un espacio para que ustedes recuerden esa etapa tan linda que fue el embarazo. Bienvenidas. Hola Marce, bienvenida a Criando sin Manual, a este segundo episodio. Vamos a hablar del embarazo y antes de empezar como a contar un poco sobre todas las etapas y demás, me gustaría que empezáramos este capítulo hablando de la importancia de la terapia. Y tú eres experta en el tema, bueno, experta porque lo viviste, porque tuviste como esa oportunidad de tomar la decisión de forma muy consciente, entonces sí. Sería muy interesante que empezáramos con esa reflexión de por qué es importante tomar terapia antes de tomar pues, la decisión de ser mamás. Vale, listo. Muchas gracias, Vani. Bienvenida también, tú también a este segundo episodio de Criando sin Manual. Pienso que es muy importante tomar terapia antes de tomar la decisión de ser mamá, sobre todo para aquellas mujeres que no tenemos tan claro ese rol, ¿no? Entonces, sí, como yo no lo tenía tan claro, para mí fue importante identificar cuáles eran los miedos que habían detrás de esa no decisión de ser madre, y tomé la decisión de buscar un psicólogo que me pudiera ayudar a transitar ese proceso. Ese psicólogo me ayudó a identificar esos miedos y a entender por qué yo tenía tantos temores con esa decisión. Es importante que aquellas mujeres que tenemos esas dudas evaluemos esos miedos que se acompañan, que están ahí guardados, algunos de la infancia, y podamos identificarlos y saber cómo los vamos a controlar o cómo vamos a vivir con ellos, porque esos miedos nunca dejan de existir. Simplemente se es consciente de los miedos y de por qué se formaron y cómo podemos nosotros reescribir nuestra historia. ¿Por qué es importante que las mujeres tomen esa decisión? Porque ser mamá es muy duro. Esa es la conclusión, ser mamá es muy duro. Yo no voy a romantizar la maternidad, si lo es duro, vas a sacrificar tu libertad, siempre van a haber miedos, va a ser difícil, tienes que trabajar internamente en tus emociones, pero sí se puede lograr. Si tú después de evaluar esos miedos decides ser mamá, entonces abraza esa maternidad o esa decisión que tomaste con sus amores y desamores, porque no siempre somos felices en la maternidad. Y si decides que no, porque no puedes vivir con toda la carga que trae la maternidad, pues simplemente sé feliz con esa decisión que tomaste. ¿Por qué? Porque es una decisión para toda la vida. Estoy completamente de acuerdo y creo que el tema de que no disfrutemos todo el tiempo la maternidad es un tema que nos culpa demasiado a nosotras también, ¿no? Como mamás. Estamos como en función de mostrar lo lindo, porque además estamos en un momento de redes sociales donde siempre estamos como mostrando qué es lo bonito, de aquí para afuera lo lindo y demás, pero cómo realmente se ve la maternidad, ¿no? Cómo realmente hay momentos en que uno está sobrellevada, sobrepasada, que dice no puedo más. Pero pues tampoco vamos a satanizar el tema, no lo vamos a romantizar, pero tampoco a satanizar. Sí, tiene como sus pros y sus contras, pero lo que tú dices es clave y es esas mujeres que tienen la oportunidad de tomar la decisión de forma consciente y sobre todo informada, que tengan esa oportunidad de verse hacia adentro y decir, bueno, la maternidad es para mí o no es para mí, porque más allá de tomar la decisión solo por formar una familia puede ser de 2 con un perro, con un gato. Total. Perfectamente. Si tú realmente quieres estar ahí y ser mamá 100% con todos los amores y desamores, es algo que si todas tuviéramos la oportunidad de tomar esa decisión de forma informada sería muy lindo. Pero en tu caso, digamos, ¿tú por qué tomaste la decisión de ir a terapia? O sea, ¿no sentías como ese amor maternal? ¿O no te veías como mamá en el futuro?
¿Tú te casaste y después de eso tomaste la decisión de ir a terapia o cómo fue ese proceso? Yo nunca tuve el deseo así, ese deseo que tienen algunas mujeres adentro de... Como yo. Me veo, exacto, como tú, como me veo de mamá, yo no tuve eso. Entonces, hay mujeres que no se sienten así en lo absoluto. Hay mujeres que se enfocan más, no sé, en el trabajo, en los estudios, en vivir la vida, en viajar. De pronto sí tienen un poquito satanizado el tema de ser mamá, porque dicen, no, es que les toca súper duro, o voy a sacrificar mi libertad de viajar, por ejemplo, esas mujeres que viven viajando, esto no es una vida para un niño, bueno, cosas así. Entonces claramente tienen eso satanizado. Entonces yo ya había formado una familia, ya me había casado, y yo nunca me vi de ser mamá porque yo veía todas esas cosas, todos esos sacrificios, el tema que es duro, que no duermen, bueno, tantas cosas que dicen las mamás. Entonces yo sí decía, no, ya no quiero eso para mí, porque primero está trabajar. Para mí, a mí me gusta mucho trabajar y me gusta mucho, pues digamos, lo que yo hago. Y pensar en sacrificar todo eso, pues como que no me sonaba la idea. Entonces, como era un plan, porque era un plan familiar que se tenía, digamos, mi esposo quería ser papá y yo nunca lo había tampoco descartado con él. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, por qué me da tanto miedo, tanto temor. Y en la terapia se logran identificar todos esos miedos, por eso es muy importante, ya sea psicólogo o algún terapeuta, de un coach o algo así, que lo ayuda a uno a identificar todos esos miedos que uno tiene adentro. Yo no tuve esa oportunidad. Seguramente muchas no lo tuvieron, muchas de las personas que nos están escuchando, algunas la maternidad les llegó de repente, ¿cierto? Algunas no pudieron como tener ese chance de planearlo, pero el llamado es ese. Si tú en este momento estás planeando ser mamá, incluso por segunda vez, si tienes esa oportunidad de hacer esa terapia, como tú dices, de cualquier tipo de terapia que te ayude como a entenderte, a entender tus emociones, cómo vas a enfrentar la maternidad, sin decir que es una batalla, pero sí cómo vas a enfrentar todo lo que se vive allí, eso sería de verdad una super ganancia para uno mismo, ¿no? Emocionalmente para uno mismo. Total. Y para los hijos, por supuesto. Total, Vani, sí. Y más como un llamado a esas mujeres, no tienen la decisión tan clara, también un llamado a vayan a terapia, indaguen, y si de verdad no quieres ser mamá, genial, o sea, ya abraza esa decisión y vive de aquí para adelante como es. Yo pienso que va a haber como una culpa adentro, como que, ay, yo decidí eso, pero si tú lo haces informado, pienso que es diferente, porque tú tomaste la decisión, o sea, nadie la tomó por ti, no la tomó el mundo, no la tomó el esposo, o no la tomó el amigo, la mamá, el papá, la tomaste tú. Entonces tú puedes vivir mejor con eso, porque tú evaluaste todas las circunstancias y dijiste, yo no quiero esto en mi vida, vale, y ya. Y las que están en la duda y que al final sí deciden ser mamás, pues genial, abraza esa decisión y dale para adelante. Por ejemplo, yo después de tomar mi terapia y decidir, sí, bueno, esto es lo que voy a hacer, no puedo cambiar mi pasado, no puedo cambiar estos miedos que tengo, pero voy a vivir con ellos y voy para adelante. Y yo me acuerdo que cuando ya terminó la terapia, yo empecé a exteriorizar todo. Entonces yo hice un plan, porque me gustan los planes, entonces yo empecé a hacer un plan como que, bueno, vamos a tener mi bebé en tal fecha, no sé qué, después de hacer esto y esto. Y se lo comuniqué a mi esposo, listo, estamos de acuerdo. Y empecé a contarle a todo el mundo que iba a ser mamá y que lo iba a hacer en tales fechas, o sea, como que empecé a apropiarme de mi decisión. Y eso es muy bonito porque yo empecé a vivir mi maternidad desde el momento en que tomé la decisión. Marce, es que yo creo que la terapia también sirve para uno identificar esas emociones y poderlas gestionar de manera asertiva, pensaría yo, porque cuando uno ya se entera que está en embarazo, como entrando en materia pues del embarazo, cuando uno se entera que está en embarazo, no sé si a ti te pasó, pero particularmente yo sentí una mezcla de emociones increíble, o sea, fue como esa felicidad, como que me miraba al espejo y no lo podía creer, como que sí estoy embarazada, pero a la vez ya cuando me di cuenta, bueno, es positivo, como que aterricé después de, toda la emoción y aterricé, fue como la preocupación, como estoy embarazada y ¿ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Si lo vamos a hacer bien, no estamos preparados, nos falta esto, o sea, como si la mezcla completa de emociones que es complicado de verdad gestionar inicialmente. Total, y gracias por mencionarlo, Ani, porque cuando yo hice mi prueba positiva, sentí lo mismo, o sea, yo
Yo quería hacer como hacen en redes sociales que saltan cuando ven el resultado positivo, se ponen a saltar y gritan y tal. Yo no sentí eso. Sí. Yo no sentí eso en lo absoluto. O sea, yo sí sentí felicidad, pero a la misma vez iba acompañada, era como un hermanito, iba acompañado de un terror impresionante. O sea, yo sentí mucho miedo y dije, Sí. ya aquí no hay reversa, o sea, ya se viene. Me parece chévere que tú lo menciones porque ya puedo decir, bueno, yo no estoy tan loca entonces. Esas son cosas que nosotras las mamás nos guardamos. Yo no sé si tú le habías dicho a otra persona eso que había sentido. Esa es la primera vez que yo lo digo. Yo ni siquiera se lo conté a Diego, como que no me siento en felicidad plena, porque pues no es que yo no sintiera felicidad, o sea, yo sí sentía felicidad, pero también sentía mucho miedo. Sí. Entonces, me parece bonito como poder compartir eso las dos. Creo que tampoco habíamos hablado de esto. No lo hemos hablado. Y me parece bonito como que si hay otras mamás allá afuera que sintieron lo mismo cuando vieron su prueba, pues están solas. Sí. O sea, nosotros también lo sentimos. Exacto, y bueno, cuéntenos en comentarios a ustedes también les pasó que tuvieron esa mezcla de emociones cuando se enteraron que están embarazadas. De verdad nos encantaría leerlas y saber si no fuimos las únicas que creemos que no. Yo creo que no. Seguramente no. Creo que no. Y es que lo que tú dices, de pronto las redes sociales a uno a veces como que lo engañan un poquito y uno sin querer, uno cae como en esa trampa. De, bueno, yo porque no me siento 100% feliz. Y claro, cuando uno no se siente 100% feliz y de pronto ve felicidad allá externa y no exterioriza, uno no, eso que tú estás diciendo ahorita, me acabas de contar, nunca lo habíamos hablado, no lo habíamos exteriorizado, pero siento también que es como por el miedo a que nos juzguen o por el miedo a que digan... La culpa. Se siente uno culpable porque no me siento igual que esa persona de las redes sociales que celebró por todo lo alto esa noticia. Sí, exacto, que pone la canción de Alejandra, yo te espero. Y todo muy bonito, pero de verdad que a uno le da mucho miedo. No sé cuál es esa emoción que uno siente, pero uno no quiere como exteriorizar que sí, me enteré que estoy embarazada, pero no estoy 100% feliz. Exacto. Y de ahí en adelante, todo en la maternidad es igual. Es así, exacto. A uno le da pavor exteriorizar eso de no estar todo el tiempo feliz. Claro, porque es que es difícil exteriorizarlo y de pronto sentirse juzgada. Y aparte de eso, tenemos los síntomas. Tenemos todos los síntomas que se nos vienen cuando empieza el embarazo. Ay. Síntomas, emociones, esas emociones a flor de piel, todo. Lloramos, sentimos tristeza, sentimos felicidad, sentimos un miedo terrible a que todo pase. Sí, es verdad. Y bueno, es que lo que hablamos anteriormente, mucho se habla de lo lindo que es estar embarazada, pero nadie habla de lo duro que es sobrevivir al primer trimestre. Bueno, o al menos para mí fue así, no sé para ti, el primer trimestre cómo fue. Para mí fue igual, fue terrible, los síntomas me parecieron terribles. Sí. Yo incluso llamé a una amiga y le decía, oye, ¿por qué nos toca tan duro? Sentía tanto malestar, porque yo decía, ¿qué está pasando conmigo? Primero, a mí me dio un cansancio, Vani, un cansancio extremo, un cansancio que yo no conocía, porque no es lo mismo la pereza, una pereza de domingo, un cansancio por haber corrido o por haber hecho cualquier cosa de ejercicio, eso es otra cosa, pero este cansancio es un cansancio que tú no puedes ni siquiera controlar. O sea, te da y ahí quedas en el sofá inmóvil. Entonces yo tuve ese cansancio extremo, yo trabajaba afortunadamente, gracias a Dios, podía cumplir con mi jornada laboral, pero después de que terminaba, a las 5 de la tarde, me acostaba en el sofá y no podía con mi vida. Entonces eso fue muy duro. Y la otra parte que también me pareció horrenda fue el tema de la comida. No pude volver a comer lo que yo comía antes, que eso me pareció súper extraño. Le tenía asco al pollo, le tenía asco a diferentes alimentos. Me olían, o sea, el olor me olía terrible y yo no sabía por qué. O sea, como que cuando tú empiezas a entender, ¿es esto? Bueno, ¿y esto cuánto dura? Sí. Ese era mi mayor miedo. O sea, que esto me durara todo el embarazo. O sea, la ignorancia, ¿no? Entonces yo le pregunté a la misma amiga, oye, ¿cuánto dura esto? Porque me siento fatal. Ella me dijo, tranquila, normalmente hasta las 12 semanas dura esto, se puede extender un poquito más, pero normalmente es como el primer trimestre. Y yo dije, bueno, listo. Y empecé a contar los días
digamos como para saber, bueno, aquí ya se me va a pasar, sigue Marcela, así que tú puedes con esto. Tú puedes sobrevivir. Tú puedes con esto. La parte de la comida también fue para mí terrible, porque de verdad que no puedo comer. El pollo también, horrible. Bueno, antes de continuar como diciendo todo lo malo del primer trimestre, también hay que tener en cuenta que hay mujeres que son bendecidas, afortunadas, y no les pasa nada. ¿De hay verdad? mujeres que no les... Sí, porque cuando me pasó todo esto del primer trimestre, pues en ese momento todavía no hemos contado la noticia, solamente le contamos a la familia de Cris, a mi familia, sí. Pero no le hemos contado a más personas, pero ya después, cuando pudimos como contarle a amigos y demás, yo le pregunté a todas mis amigas que son mamás, cómo les fue en ese primer trimestre, tuvieron esto, lo otro, y hubo unas que de verdad no les dio nada, no tuvieron nada, o sea, como si nada, sí, la verdad sí, y eso, pues qué bueno por ellas, pues pero bueno por en ellas, mi caso sí. casi me muero, las náuseas fueron terribles. ¿Y qué me sirvió? Bueno, si alguien que nos está escuchando tiene hermanas o tiene familiares cercanas, primas, es bueno como que les pregunten a ellas qué hicieron, porque siento que, pues a mí me funcionó haberle preguntado a mis hermanas qué hicieron ustedes en ese primer... Ellas también tuvieron todos los síntomas. Perfecto. También las náuseas terribles, fueron normal. Tuvieron las náuseas terribles, bueno, todo. Y les pregunté, bueno, ¿qué hicieron ustedes para contrarrestar eso? Y ellas, bueno, la recomendación fue como... huele un limón en la mañana, come galletas de esas saltín, las galletas de soda, come en la mañana lo primero que coma, que sea la galleta. Saltín, las de soda, y cada vez que tenga las náuseas huela a limón, y eso hacía yo, y de verdad eso me ayudó mucho, bueno. No a quitar las náuseas del todo, pero me ayudó bastante. Sí, a sobrellevarlas, exacto. Y otra cosa, ya que mencionas lo de comida, que también fue, bueno, digamos que fue durante el embarazo, en el primer trimestre, de verdad que yo no quería comer nada, ni siquiera el agua, o sea, tomaba agua y hasta el agua me daba sensación de náuseas. Eso fue una cosa muy rara. Uy, no, pobre Vani. Y con el tema del cansancio, en mi caso no fue tan terrible, no sentí tanto, así como tú lo experimentaste, en mi caso no fue tanto como las náuseas, de verdad que... Las náuseas fueron como lo peor. Lo peor para mí, sí. Bueno, yo gracias a Dios no tuve náuseas porque no me imagino. Bueno, menos mal hay como un balance, cansancio extremo, náuseas extremas. Imagínate haber tenido cansancio más las náuseas. Más todo, no. Entonces, bueno, es como, ese primer trimestre es como sobreviviendo, pero el mensaje es pasa, afortunadamente. A mí después de las 12 semanas, o sea, fue así como un relojito, 12 semanas, hoy ya me siento bien. O sea, como que ya empecé otra vez, empecé incluso a hacer ejercicio nuevamente, ya lo de la comida sí se demora más, ¿cierto? Pero ya por lo menos me puse a hacer aseitos, o sea, ya me daban ganas, es que era una cosa que no podía, Vane, no podía. Entonces ya empecé, hoy sí tengo ganas de lavar el baño, lavar el baño, y eso ya fue como, o sea, yo me sentí tan bien cuando volví a ser yo, me sentí tan feliz, yo dije como que ahora sí voy a poder disfrutar este embarazo porque no lo estaba disfrutando en lo absoluto. Incluso creo que me dio gripa en esa primer trimestre. Fue horrible. Entonces ya después tengo ganas de arreglar la cocina y yo decía, Dios mío, gracias. Porque sí pude volver a retomar otra vez mi vida después de las 12 semanas. Y bueno, viene otro proceso, ya después de sobrevivir a este maravilloso primer trimestre. También hay algo, no es que estemos hablando de todo lo malo, pero sí es importante como mencionar esas cosas, esos retos que uno tiene en el embarazo. Entonces que no quede en el ambiente que estamos hablando, ay no, terrible estar embarazada, pero sí es importante también de una manera muy honesta decir, esto no es tampoco Alicia en el País de las Maravillas, o sea, esto tiene sus retos y conlleva sus cosas, y eso es lo que también queremos como poner sobre la mesa en este capítulo. Que hay mujeres que sí les pasa, tú me dijiste, en el primer trimestre no les dio nada, hay otras mujeres que les toca peor. Sí, hay mujeres que vomitan todo el embarazo. O hay mujeres que también les toca, no sé, quedarse quietas todo el embarazo. Bueno, ¿sí? A una amiga le pasó eso, que todo el embarazo durante 9 meses le tocó quedarse quieta en la casa, porque pues era embarazo de alto riesgo. Entonces sí tienes razón, o sea, como que nosotros estamos contando lo que nos pasó a nosotras, que se escucha como, duro, pero también sí hay mujeres que les toca más duro. Lo otro es también cuando vienen las ecografías o los test de rutina, ¿no? Entonces, esperar que todo esté bien, la respuesta.
y empiezan también a cambiar muchas cosas en la rutina. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo tenía una app donde seguía todo el crecimiento de mi bebé y era muy linda porque era como cada semana que estaba pasando, qué fruta es, bueno, Sí, ver como todo ese desarrollo. Y otra cosa que yo también hacía, pero sagrado todos los lunes, era como mi rutina antes de irme a trabajar, era ver unos videos de YouTube donde cada semana te dicen qué está pasando con tu bebé. Ay, Entonces, cada semana yo veía, bueno, esta semana estamos, y yo le decía al bebé, ahí no sabía pues el género, pero yo le decía como, esta semana estamos haciendo tu pelo y tus uñas. Ay, no, Y cada semana iba diciendo como, bueno, uno que me marcó bastante fue uno decía que ya el bebé podía soñar. Y yo decía, pero ¿cómo puedes soñar desde el embarazo? O sea, desde la barriguita. Entonces, todo eso me emocionaba demasiado, era como, ay, qué conexión tan linda. Y sí, fui una de las personas que sobrepensó algunas cosas, sí sobrepensaba muchas cosas, sí buscaba bastante información. Eso me daba un poquito de ansiedad, pero también a la vez me da como una alegría, como saber, bueno, cómo va el proceso y demás. Sí. Sí. Y en tu caso... Yo también tuve una app, creo que tuvimos la misma app. La mía, pues como yo soñé con tener una niña, entonces ya le pusimos el nombre, ya le teníamos nombre, entonces ya le pusimos el nombre y todos los días lo que yo hacía cada vez que me levantaba era mirar cómo está, porque ahí sale la imagen, una imagen de un bebé, pues según el sexo que uno le coloque. Entonces yo le puse que era niña y se veía como la niña y lo mismo, decía como que hoy le está creciendo el pelito, hoy está haciendo esto, lo otro, y para mí era como, no la puedo ver, pero pues la veo en el app, fue muy lindo, también me pareció que fue hermoso. Y otra cosa que también cambió mucho para mí fue todo el tema del skincare. Yo cambié todo, yo tenía un montón de productos que ya estaba empezando a usar que retinol, que la cosa pues porque tú sabes, ¿no? Las arruguitas y demás, y quedé embarazada y saqué todo. O sea, lo único que yo usaba era mi crema como hidratante, una crema muy suave para lavarme la cara en la noche y el bloqueador y ya, nada más. Saqué todos mis productos de skincare y hasta el sol de hoy no los he vuelto a usar. ¿Por qué? Porque pues estoy con la lactancia materna. Entonces yo digo, bueno, pues vamos a aplazar un poquito el cuidado de la piel. Ya se empieza a notar, pero bueno, todo lo vale. Y eso también fue otro cambio en el embarazo y es importante decir por qué hice eso. Bueno, lo que me puse a leer y es que la piel, las uñas tienen una conexión con el bebé. Okay. Entonces todo lo que uno se aplica en la piel, hay ciertos productos que son muy dañinos para el bebé. Sí. Yo no sé tampoco en qué porcentaje, pues... Pero uno nomás con eso ya tiene miedo y dice ya, con chao. Eso ya chao, saco todos los productos y ya, porque de verdad, sí hay investigaciones que indican pues que algunos productos de verdad son muy malos. Yo no volví a pintarme las uñas, yo soy un poquito exagerada. No volví a pintarme las uñas, no volví a aplicar un montón de cosas. Y todos los productos que utilizaba, incluso para el cabello, miraba los componentes y decía, bueno, este no tiene... Hay dos componentes, pues no me acuerdo el nombre, que yo los tenía anotados en el celular, que son los más dañinos para un bebé. Wow, eso es muy interesante. ¿No? Sí, los tengo anotados por si alguna lo quiere, puedo darles el dato, se los podemos compartir. Todavía lo tengo por ahí. Que de verdad uno no debería usar estando en embarazo. Y cada vez que iba a utilizar cualquier producto, revisaba, no, este no lo tiene, o que lo puedo usar. Entonces siempre fui como, en ese sentido sí fui muy consciente y muy cuidadosa, como de, no quiero... Con mis rutinas no quiero de pronto dañar a mi bebé. Entonces, bueno, hablando de sobrepensar, sí, sobrepensaba bastante. Uy, sí. Bueno, yo también, yo no me escapo de eso. Yo también era experta sobrepensando y siendo trágica con todas las cosas. Uno de los miedos que yo tuve fue el tema de las estrías. Entonces yo lo que hice fue investigar qué producto podía usar que fuera obviamente bueno para las mamás, que fuera recomendado pues para las mamás, y qué producto podía usar para ayudarme con eso. Entonces yo siempre he tenido la piel un poquito reseca porque no es que sea muy juiciosa con el tema de cremas y demás. Entonces bueno, compré un aceite que lo recomiendan muchísimo para eso. Si quieren el nombre también se los puedo regalar. Y empecé a aplicarme, yo creo que a partir de la semana después de todo el primer trimestre, empecé a aplicarme todos los días, a cada rato empecé a aplicarme eso en el estómago y funcionó muy bien. Otra cosa que hice fue, o que pensaba era que con el cinturón de seguridad del carro iba a aplastar a la bebé. Sí. Eso es un poquito exagerado. Se dice. Eso es un poquito exagerado porque pues no es tan así, pero pues nada, yo no me iba a arriesgar. Entonces le dije a mi esposo que me comprara
un cinturón de esos de maternos, no sé cómo se llama la verdad. Sí, es como un extensor. Es como un extensor, sí, y entonces no toca la barriga en lo absoluto. Entonces me lo compró y yo era feliz usándolo. Es un poquito engorroso, la verdad. Eso es un Eso sí no lo recomendamos tanto. Sí. No, o sea, no es tan, es muy exagerado de pronto. Sí, no es tan necesario. Sí, más que todo es cuando ya tienes una barriga muy grande que de pronto te da miedo. Bueno, y otra cosa que también me dio mucho miedo fue el tema del peso. Entonces yo busqué ayuda, yo tuve una coach de alimentación y de ejercicio. Qué interesante eso. Me la dio el gobierno de acá en Australia. Uno le comenta eso a la midwife y la midwife pues, lo mete a uno en unos programas de eso, me pareció súper interesante. Entonces eran todas las semanas una llamada de 15 minutos para decir, ok, según tu peso actual, ellos determinan cuánto puedes subir. O sea, cuánto es como el margen de subir de peso, porque obviamente sí vas a subir de peso. Claro. El bebé, el líquido amniótico, o sea, todo eso pesa. Entonces sí vas a subir, pero es normal esa subida de peso. Entonces a mí me dijeron, bueno, tú debes subir de tanto a tanto, entonces la idea es que estés en ese rango. Entonces esa coach me llamaba, me decía qué tenía que comer, o sea, como cuáles eran los grupos de alimentos que yo debía priorizar en mi alimentación, y todas las semanas traqueábamos el peso. Entonces que si iba en la semana 20, pues yo tenía que haber subido de tanto a tanto, entonces como que mantener siempre esos rangos. Y otra cosa que me recomendó fue caminar, o sea, ellos digamos no recomiendan ejercicio como tal, que hagas pesas, no, eso depende de cómo es tu vida, pero sí recomiendan caminar una hora al día, por lo menos, porque eso va a ayudar mucho con todo tu sistema cardiovascular, le ayuda al bebé para el tema de la respiración y demás, y pues te ayuda a ti también para cuando llegue el parto. Eso también ayuda mucho a que todos los músculos que están en la zona de la barriga pues estén, digamos, bien. Sabes que eso también es muy interesante, lo de tener una persona como que te haga un acompañamiento con el tema de la alimentación, porque hay algo clave, es que uno se desordena un poquito cuando está embarazado. ¿Por qué? Porque para algunas personas, para algunas mujeres, el tema de los antojos, en mi caso no fue tan visible, pero hay mujeres que sí les da el tema de los antojos de comer un montón de cosas, pero también como tener esa conciencia de controlar como esa ansiedad que de pronto te da de comer un montón de cosas, porque pues eso de que uno está comiendo por dos, pues no, ¿cierto? Es también empezar esa rutina de alimentarte de forma consciente, la palabra es consciente, de forma consciente, y empezar desde ahí, desde el embarazo, a, bueno, cambiar mi rutina tal vez de alimentación, porque para el futuro va a servir bastante. Exacto. No solamente por el tema físico, por de pronto subir mucho de peso, sino también tu estado mental, porque eso también y tu estado físico, en el sentido de qué puede traer, porque todos los cambios que trae el embarazo, o sea, trae unos cambios que tú ni siquiera sabes, y no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo al tener otras hormonas allí. Porque cuando se está en embarazo hay una hormona que hace un pico. Entonces, ¿cómo va a reaccionar tu cuerpo a esa hormona? Ya vimos que en el primer trimestre algunas tenemos unos cambios muy bruscos y es por eso. Otra cosa que yo digo, el tema de los antojos, Vani, es las emociones. Estamos viviendo muchas emociones en el embarazo. Entonces, todo ese descontrol de hormonas, todas esas emociones que estamos viviendo, que si el miedo, que si la ansiedad, que si la felicidad. Entonces, algunas pueden ir acompañadas con la alimentación también. Entonces hay que como parar un momento y decir, bueno, esto que estoy sintiendo, este antojo o esta necesidad que estoy teniendo de comer una cosa u otra, ¿por qué la estoy teniendo? Si es porque la necesito, o es porque estoy cubriendo una emoción que estoy sintiendo. Sí, exacto. Y no es como dejar de comer o no suplir esos antojos, pero sí tener ese control también emocional de listo, esto me lo como, esto me hace bien, esto no. Y bueno, lo hablamos en general para las mujeres que pueden hacerlo, porque hay mujeres que sabemos que en el embarazo es como comen lo que pueden, lo que el cuerpo les permite. O bueno, también lo que su rutina, su vida, su proceso les permite, pero si se tiene la oportunidad de tener esa conciencia como de la alimentación, me parece clave. Una de las cosas que a mí me sobrepasaban era la parte de los test. O sea, a mí eso me generaba mucha ansiedad, me generaba como mucho temor, pero también era esa mezcla de emociones, porque a la vez era como la felicidad de poder ver cómo iba creciendo el bebé.
A mí me mandaron a hacer el NIPT, que es el test no invasivo para determinar el género del bebé y si tiene algún problema genético. Básicamente que a todas las que tenemos más de 35, aquí en Australia es obligatorio hacerlo. Me imagino que a ti también te tocó hacer ese test. Correcto. Y pues a mí me salió un falso positivo con el resultado. Entonces después de eso pues fue como esperar cada test. Era una angustia horrible porque era como, bueno, esto sí es verdad, era como ratificar o no ese resultado. Después de eso, pues me mandaron a hacer otro test. Pero cuando llegué al hospital donde nació Sarita y como que conté todo mi proceso que venía haciendo externamente, ellas revisaron, la obstetra le revisó y me dijo, tu bebé se ve completamente normal. Todas las métricas o los parámetros que ellos miden, todo se veía bien. Entonces decían como que esto no cuadra con el resultado de tu test. Me dijeron, no tomes ninguna decisión, no hagas nada. Pues ellos siempre fueron como muy cuidadosos de no decirme qué hacer. Sí. Sino me dijeron, espera hasta la semana 20, que es cuando le vamos a hacer el test morfológico a tu bebé. Y ahí tomas la decisión de hacerte el otro test, que era básicamente para reconfirmar si sí tenía la condición o no. Que era invasivo, ¿no? El otro sí era invasivo. Entonces, bueno, esperamos hasta la semana 20. Entonces, a partir de la semana 15, que fue cuando yo llegué a la clínica, todas las semanas me hacían un test. Entonces, era como cada semana ir a hacerme el test, era como qué miedo, pero a la vez qué emoción ver al bebé, ¿sí? Sí. Pero también era como, de verdad, era muy fuerte. El tema es de, bueno, díganme rápido cómo lo vieron, si va bien. Y cada vez que me decían, está creciendo bien, todo se ve normal, era como, Dios, gracias, una semana más, vamos bien. Ya en la semana 20, cuando le hicieron el test morfológico, que me dejaron ver el bebé, ahí yo no sabía si era niño o niña, todavía no queríamos porque queríamos hacerle el gender reveal. Sí. Pero yo lo vi en 3D, le vi la carita, yo dije, es una niña. O sea, lo primero que se me vino a mí fue una imagen de una niña, yo dije, es una niña. De hecho, se parecía a mi mamá como en esta parte. Y yo dije, es una niña. Y a mí me han dicho siempre que era un niño por la forma de mi barriga, porque no me creció mucho y era en punta. Bueno, yo no sé nada de eso, pero las señoras me decían eso y yo como que... Oh. Pero apenas vi esa foto, yo dije, no, voy a tener una niña. Entonces en ese test, el morfológico, ahí ya como que me dijeron, tu bebé se ve bien, físicamente está perfecto, no tiene absolutamente nada de qué preocuparnos. Y ese día, Marce, yo dije, ya no más, ya no me voy a... O sea, no voy a estar triste, no voy a estar pensando en función de ese resultado. Voy a creer que todo está bien, voy a confiar, voy a soltar y a disfrutar mi embarazo. Desde la semana 20 yo puedo decir que disfruté mi embarazo al máximo, que fui muy feliz, viendo crecer mi barriga, conectándome con mi bebé. Pero realmente cuento esto también es como para dejar ese mensaje de la importancia de buscar una segunda opinión siempre, no quedarse con un solo resultado, sino listo, te pueden dar un resultado que de pronto te marque, porque en mi caso ese resultado de verdad que para mí fue un antes y un después, pero sí lo importante es buscar otras fuentes de antes de tomar cualquier decisión, siempre estar 100% seguras, ¿sí? Que hayamos preguntado, que hayamos revisado que efectivamente lo que nos estás diciendo es cierto, ¿no? Entonces es como dejar ese mensaje para todas las que vienen como en este proceso, las que van a ser mamás o las que están embarazadas, que siempre es importante buscar esa segunda opinión y también confiar, tener fe y confiar en tu instinto, pero también confiar en Dios. Otro tema que quiero que discutamos, Vani, es los cambios que se dan en la pareja durante el embarazo y en sí en la maternidad. Bueno, hay un consejo que también quiero traer a colación, es por ejemplo el tema de hacer acuerdos antes de que nazca el bebé. Porque bueno, tú sabes todos los cambios que se vienen una vez el bebé está en la casa. Sí. Entonces, no, incluso el tema del parto también. Sí. O sea, por ejemplo, quién va a estar en el parto, a quién va a ser la primera persona que le vamos a decir que nació el bebé, qué personas están autorizadas para saber si el esposo está autorizado para mandar una foto o no. Bueno, todas esas cosas, muy importante hablarlo durante el embarazo, quién se va a encargar de la casa, en temas económicos. Cuando la mamá, por ejemplo, nosotros decidimos que yo iba a volver a trabajar a partir de los 5 meses, después de la licencia que me daban en el trabajo. Sí, es clave, como que hagan unos acuerdos mutuos, porque cuando no pasa eso, cuando uno no lo habla, pues la misma dinámica le va diciendo a uno, bueno,
ya yo no me da el tiempo, no me da la barriga, no me da la energía para hacer nada en la casa, entonces hazlo tú solo. Pero sí es mejor como dejar todos esos puntos claros. Bueno, Marce, vamos a hablar de algo que me genera como un poquito de risa en este momento. Antes me generaba un poquito como de rabia incluso, o no sé, no sé ni qué sentía, pero bueno, son esos consejos no pedidos, Ay, ¿sí? Que llegan de todos lados cuando estás embarazada. De tus familiares, de tus amigos, de gente que no conoces, que llegan a darte consejos no pedidos. Entonces, ¿cuáles fueron esos consejos? Bueno, dime uno, yo te digo otro, ¿te parece? Listo. Un consejo no pedido que como que, ¿por qué me dan este consejo que como que te resonó? Bueno, uno es come por dos, que incluso lo hablamos un poquito hace rato. Come por dos porque el bebé necesita comer toda esa comida. Entonces, bueno, cuando me lo dijeron yo me sentí como, no, ya lo hablamos del tema del peso. Me parece un poco irresponsable ese comentario. ¿Por qué? Porque el hecho de comer sin importar nada. Desaforadamente. Exacto, desaforadamente puede hacer que la mamá que está en embarazo desarrolle ciertas enfermedades durante el embarazo, como por ejemplo la diabetes, que es muy probable que pase, incluso si la mamá no es una mamá que tenga un peso elevado, eso no importa. ¿Por qué? Porque el cuerpo está adaptándose a todas esas hormonas que están creando un bebé. Entonces, bueno, esa es una. Otra que pueden desarrollar las madres es la preeclampsia, que también se habla mucho y eso yo pienso que eso lo ocasiona eso, porque es una irresponsabilidad de estar metiéndole al cuerpo cosas que no necesita. Bueno, y otras enfermedades más que la mamá puede sufrir por ese consejo. Sí, exacto, y muchas veces de pronto uno cae en el consejo porque son personas que tienen experiencia y te dicen, tranquila, aprovecha y come todo lo que quieras porque tienes que comer por dos, y uno dice, bueno, está bien. Exacto, y la ignorancia. Uno cae ahí, ¿no? Cae ahí sin saber la importancia de una buena alimentación, porque uno desde el embarazo, desde el primer día empieza a alimentar a su bebé. Entonces no, definitivamente ese consejo no. Dale lo que necesita realmente. Exacto. Los nutrientes que necesita. De una manera normal. Sí, no sin dejar de comer, obvio, sin dejar de darse un antojo, pero sí. Sí, un antojo como nos da normal sin estar embarazadas. O sea, que me quiero comer un heladito, dale, no pasa nada. Bueno, a propósito de antojos, yo recibí otro consejo que me parece muy chistoso, no sé si tú lo recibiste, y es: cumple todos tus antojos porque si no el bebé sale con la boca abierta. Ay, Dios mío, sí. Lo he escuchado un montón. Sí. Lo he escuchado un montón. Entonces eso también es como, no sé, ¿dónde está eso? O sea, ¿quién dice eso? ¿Cuál es la prueba de que eso pasa? Sí, si tu hijo sale boca abierta es tal vez porque genéticamente viene, porque uno de pronto es boca abierta. No. Pero no, eso creo que tampoco, no o sea, aplica. como, además que hay muchos antojos y a uno sí le dan antojos en embarazo, pero hay otros antojos que son más, como tú lo decías, más psicológicos, más emocionales. No creo que sea más emocionales, no creo que sea tanto el antojo por el embarazo, sino es más que tú necesitas estar comiéndote el chocolate o... Y como que lo dices, ay, como estoy embarazada, no importa, lo puedo hacer. No importa, antes me comía un cuadrito de la chocolatina, ahora me como la como toda, sí, porque es un antojo. Venga para acá. Bueno, otro súper icónico es el duerme ahora porque después no lo vas a volver a hacer. Sí. Es verdad, pero... Es verdad lo de no dormir, eso es verdad, pero, o sea, ¿de qué me sirve ese consejo ahora? O sea, ¿puedo dormir ahorita y tener una reserva de sueño para cuando llegue el bebé? No. Entonces, pues ya, normal, duerme normal, lo que puedas, porque también mientras estás embarazado, ya en el tercer trimestre, no sé si a ti te pasó, pero ya en el tercer trimestre se complica un poco la cosa de la dormida y es normal también, entonces, no. No. El sueño que tú, o sea, si tú duermes mucho ahorita, eso no se va como a transferir al futuro. No sé, ojalá fuera así, pudiera, pero no, que uno pudiera tener una reserva ahí de sueño. Pero Otro que puede ser un poco controversial es: no cargues esto, no cojas esto, no cargues. Sí, es verdad que uno tiene que tener mucho cuidado con el peso que uno carga, pero no significa que uno no pueda, no sé, llevar el trapero de la cocina al lavadero. O sea, cosas como esas, como de no hagas eso, no hagas así, o no muevas un dedo porque algo te va a pasar. No, o sea, es como un poquito exagerado. Y digo controversial porque lo que dicen de
¿estás embarazada, no enferma? Ay, sí. Es cierto. Eso sí es cierto. Uno está en una condición diferente a como está normalmente. Digamos, su mente está en función del bebé, su cuerpo está en función de crear un bebé. Entonces, claro, esa es como su prioridad, pero no significa, y sí uno es diferente completamente a como estaba antes de estar embarazada, pero no significa que uno no sea una persona funcional. Total. A menos que médicamente te digan Que no pueda, no exacto, puedes. que eso ya es diferente. Pero de otra forma, sí, con tu barriga y todo, tú puedes seguir haciendo muchas cosas. Claro, normales. incluso las mujeres que hacen ejercicio, que normalmente hacen ejercicio y cargan peso, mucho peso, Sí. ellas siguen haciendo su ejercicio. Entonces, así como hubo todos esos consejos no pedidos que realmente no son como tan útiles y que lo pueden confundir a uno. Total. También hay otros que son buenos, ¿no? Que me salvaron en algún momento, no sé a ti, pero por ejemplo en mi caso, el de usar aceite, yo también utilicé aceite en todo el embarazo para evitar estrías y también me ayudó demasiado. Yo no tengo estrías, afortunadamente, y fue un consejo de mis hermanas, gracias, porque me dijeron, por favor aplique ese aceite todas las noches, ese y no rascarme cuando me buscaba la pancita, pues para evitar las estrías. Entonces ese consejo 10 de 10 porque de verdad muy útil y se los damos a todas. Sí. A usar aceite en esa pancita. Un consejo muy útil que me dio a mí mi coach de alimentación fue caminar y tomar mucha agua. Ay, sí, entonces incluso ella me mencionaba que el intake de agua durante el embarazo aumenta y también aumenta en la lactancia. Pero bueno, caminar y tomar agua es muy importante para mantener nuestro sistema cardiovascular a tope. Y cuéntenos a ustedes cuál fue el consejo más raro que les dieron cuando estaban embarazadas. Bueno, Vani, hemos hablado de las cosas no tan chéveres del embarazo, como las emociones que nos dan, los síntomas, los miedos, la ansiedad y demás. Vamos a hablar de las cosas lindas que vimos durante el embarazo. Bueno, yo puedo empezar. Primero, yo me sentía poderosísima. Nunca me había sentido tan bien con una barriga. O sea, yo quería mostrar siempre mi barriga, o sea, como que resaltara, me ponía vestidos ajustados y se me veía la barriga. Yo me sentía hermosa, princesa, me sentía demasiado espectacular. Ay, qué bonito. Me la pasaba tocándome la barriga, esperando que me pateara. Yo hablaba con ella, tocándome la barriga, me sentía genial. Una cosa muy curiosa que me pasó es que yo olía muy rico. O sea, yo olía delicioso. Aun cuando el aceite ese que nos echamos no huele tan chévere, yo sentía que yo tenía un olor corporal muy delicioso. Eso me pareció súper curioso y yo creo que es tema hormonal. Sí. Otra cosa muy bonita fue que no se me cayó el pelo en lo absoluto. Mi pelo estaba, o sea, el pelo. Lo tenía larguísimo. Ya cuando ya iba a tener a mi bebé, me lo corté, cortico, porque sabía que se me iba a caer. Venía el posparto, hermoso. Y no quería sufrir un trauma con eso y decidí cortármelo, pero tuve el pelo divino. Yo debía haber hecho eso. Perdón la interrupción, yo debía haber hecho eso para no tener el trauma. Pero sí pasa, sí, ¿cierto? Sí pasa. Sí. Yo lo tenía larguísimo, divino. Las fotos del que me hice embarazada, me quedó ese pelazo. Sí. Pero bueno, me lo corté porque bueno, fue la decisión que tomé. Otra cosa fueron las fotos de embarazada, que también me parecieron top. La planeación del baby shower fue la primera vez que yo me senté a planear una fiesta donde iba a celebrar la llegada de mi bebé. Ay, no, me encanta todo eso que nos cuentas. A mí me pasó algo similar después de dejar de lado todo el tema del test y todo lo que conté anteriormente. Y bueno, ya disfrutar como esa etapa del embarazo, porque de verdad uno se siente, después de que pasan todos los síntomas y ya viene el segundo y tercer trimestre, es como que uno brilla, o sea, uno tiene como un brillo natural, su cabello, mi cabello también está en su mejor momento, la piel también está espectacular, o sea, de verdad que uno se pone muy lindo cuando está embarazada. Muy lindo. Sí, cualquier foto que te llegues a tomar, te ves uno está brillando, o sea, glowing, pero así espectacular. Nosotros hicimos lo del gender reveal, eso fue también muy lindo, así como tú planeaste tu baby shower, nosotros planeamos ese gender reveal divino, hicimos algo muy lindo, también lo planeamos con Chris, hicimos algo en un parque, no fue muy especial también, confirmar que iba a ser una niña, eso fue lo mejor. Y las fotos de embarazo también las hicimos, qué fotos tan lindas. Son hermosas. Entonces, como que esa etapa, bueno, primero disfrutarla, ¿sí? Entonces a todas las mujeres también que están en esta etapa de segundo y tercer trimestre, no, pues muy bueno que están disfrutando, pero que hagan
todo lo que quieran hacer, que si quieren hacer el gender reveal lo hagan. A mí mi papá me dijo, pero usted ¿para qué se pone a hacer todo eso? Y yo le dije, porque soy mamá primeriza y voy a hacer todo lo que está de moda, que hagan las mamás primerizas, lo voy a hacer, porque eso de verdad solo hay una etapa, solo se puede hacer una vez y ya. Bueno, creo que también es importante mencionar que en la última etapa del embarazo, o sea, las últimas semanas, también se empiezan a acrecentar algunos miedos que tenemos antes del parto, que es un momento muy esperado, ya en lo último ya espera uno mucho el parto, pero también es un momento de muchos miedos. Entonces yo recuerdo que yo leí en un video que había mujeres que le daban pesadillas, pesadillas nocturnas por los miedos X que tuviera la mamá. Entonces a mí me dieron esas, tuve un ataque de pánico por el tema del parto. Me empezó a dar miedo, o sea, yo ya se iba acercando el momento y me daba miedo físico, miedo en el cuerpo de verdad del parto. Me imaginaba que me iba a morir en el parto. ¿Por qué? O sea, no sé. Son miedos irracionales, o sea, como que no tienen ninguna lógica, pero yo me sentía así. Y otra cosa que me dio, que me pareció también súper charra, fue el tema de, yo de chiquita sufrí de claustrofobia. Y ya digamos que había pasado, yo tenía miedo siempre a meterme en ascensores, bueno, esas cosas, yo prefería subir escaleras, pero eso se me había pasado, como que se quedó dormido un tiempo y en el tema del embarazo me volvió. Entonces fue algo muy raro, todavía lo tengo un poquito, ya gracias a Dios está desapareciendo, pero en el embarazo, en esa última parte, las últimas semanas, se disparó otra vez. Sí, yo creo que eso es normal, que uno sienta como esos miedos porque el cuerpo, o sea, como que está en función de mandarte alertas porque tú ya tienes que cuidarte demasiado. Yo no sé si esto les pasa a todas o nos pasa a todas, pero yo me imaginaba cosas así terribles. ¿Por qué? No sé, pero iba a bajar unas escaleras y me imaginaba yéndome. Entonces tenía que bajar así de lado, cogiéndome, parecía de verdad. Creo que eso se llama pensamientos intrusivos. A mí me dieron ya cuando tuve a Sammy. O sea, yo veía todo lo que iba a pasar, o sea, yo me imaginaba que la iba a poner en el cambiador y se caía. Y se reventaba la casa, o sea, como unas cosas horrorosas. Yo cuando estaba embarazada, a mí me dieron desde el embarazo. Yo iba manejando y yo me imaginaba que alguien me pegaba al carro, o sea, que el carro de atrás le pegaba a mi carro y que yo me iba así, se salía ¿cómo se llama? El airbag y me pegaba en el estómago. Entonces yo iba manejando, iba pendiente del de atrás, que no me fuera a pegar, que no se me pegara mucho. Y todos esos pensamientos intrusivos a mí sí me dieron desde el embarazo también y son como, pero siento que sé que eso tiene una explicación lógica, o sea, no es como que uno se está enloqueciendo, sino que es parte como de todo el proceso de cambio de su cerebro, bueno, todo lo que pasa cuando uno está embarazada, porque uno tiene que estar alerta para la protección del bebé. Por eso una de las cosas que me sirvió fue el tema de las clases prenatales. Entonces, bueno, yo me eduqué, digamos, cómo era el tema del parto, sin embargo, el miedo siguió. Entonces yo lo tuve que hablar con mi midwife, porque tú sabes que en la clase del parto le cuentan a uno todas las cosas que pueden pasar, que no son chéveres, no son chéveres. Y tú pues siempre te imaginas lo peor, ¿cierto? Entonces a mí me pasó. Entonces eso, digamos que me ayudó porque yo ya tuve conciencia de lo que era el parto, pero a la vez como que me sembró un poquito más de miedo. Entonces yo lo hablé con mi midwife y digamos dejamos claro mi plan, el plan que yo tenía de mi parto, qué iba a pasar si cuando yo llegara, si yo iba a recibir epidural, que si no, o que si iba a hacerlo en latina, etcétera, etcétera. Entonces me ayudó mucho esa parte de las clases prenatales. Es que eso también como que puede ser otro consejo para las mamás que están que van a tener bebés que están embarazadas, y es el plan de parto. El plan de parto es súper clave. Así no pase. Puede que el plan de parto uno lo escriba y pase algo completamente diferente, pero al menos tú tienes como tranquilidad de que, ok, yo quiero epidural. Y si me ven llorando del dolor, no me dejen hasta el último punto, sino póngame la epidural porque lo pusimos en el plan de parto, lo concertamos con la enfermera y creo que eso también le da a uno como una tranquilidad de una u otra manera. Así las cosas no salgan como se planean ahí, pero al menos uno como que ya sabe a qué más o menos se puede atener. En mi caso, las clases prenatales, o sea, como yo ya me estaba gozando ya demasiado el embarazo, yo lo vi como algo maravilloso. A mí me encantaban las clases prenatales. Ahí nos mostraron varios videos y uno de los videos fue hecho en el hospital donde nació la bebé, nació Sarita,
Ellos tienen tinas en las habitaciones, Sí. entonces estaba la señora embarazada, a ella le han puesto velas así hermoso, música así relajante, ella estaba en la tina, es que ese video me marcó para siempre. Y el esposo así echándole agua en la espalda, sí. y yo decía, eso, yo le dije a Cristian, eso, así va a ser nuestro parto, así van a ser Sarita. Y entonces yo me imaginaba eso, yo me imaginaba a Cristian echándome agüita, Y que tú ibas a estar tranquilita. yo tranquila, la música relajante, las velas, no todo perfecto. No, eso es la película que yo me armé ahí por ese video. Pero porque en mi caso fue cesárea y fue una cesárea no de emergencia, pero fue una cesárea como un poco sorpresa. Entonces, bueno, a mí al final del embarazo me dio una condición que se llama como cholestasis, si no estoy mal. Cholestasis, y es como que tu hígado deja de producir lo suficiente bilis. En mi caso todo estaba para parto natural. Sarita ya estaba en posición, no tenía como, ¿por qué no? Pero, pues por ese tema de la colestesis, la doctora me sugirió que mejor hacer cesárea. Yo estaba como, ay, no quiero cesárea porque entonces el agua en la espalda, la tina, las velas. Y yo, no, por favor, yo quiero esto. Yo quiero el parto natural, todo va a ser hermoso. Sí, y todavía me aferraba a esa idea hasta que me dijeron, no, tu colestesis está súper alta, tu bebé tiene que nacer hoy. Y Cris y yo quedamos como, ¿hoy? Ok. Eso fue como una especie de sorpresa, a pesar de que nos habían dicho que tenían que inducir el parto, o sea, muchas cosas, de todas formas fue como, bueno, ya. Y ese día fue ir a la sala de cirugías, o sea, yo como que no tuve tiempo de procesar muchas cosas. Claro. Me acuerdo que el día que iban a hacer Sarita, me llevaron a Cristian iba a entrar para estar en todo el proceso, menos en la parte de la anestesia. En la parte de la anestesia no sé por qué él no podía entrar. Entonces me dijeron, la anestesióloga me dijo como, dóblate, uno tiene como que abrazar una almohada y doblarse bien para que le pongan una epidural en la espalda, en la espina. Entonces me dice, dóblate bien, y yo me doblé y cerré los ojos y ella me decía, yo trataba de hacer lo que ella está, pero yo estaba muy nerviosa. Entonces yo empecé a orar. En mi mente yo dije, estoy orando en mi mente, ¿sí? Yo pensé que estaba orando o así como una hora a veces, pero yo estaba orando durísimo. Yo estaba como, Dios, toma mi mano, tú me has traído hasta acá, virgencita. Y una de las enfermeras me toca y me dice, ¿Are you okay? Y yo, yes, I am. Bueno, ninguna de la sala hablaba español. La única que hablaba español era yo. Ellas no entendían nada que yo estaba diciendo. Entonces ellas pensaron, no, esta que está... ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Está hablando en lenguas acá. Y yo le dije, sí, estoy orando, I'm praying. Y ella me dijo, ok, continúa, lo estás haciendo muy bien. Pero yo creo que yo las asusté a todas ahí. No, Ari, qué risa. Sí, por el susto que tenía y los nervios que tenía. Ay, muy chistoso. Ya después de eso me dio risa interna, pues ya cuando Cris entró. Yo estaba como, lo vi, me reí y me dijo, ¿estás bien? Yo ahorita te cuento, pero eso fue muy chistoso. Y otra cosa en el tercer trimestre también es poder dormir bien con la panza. Eso también es como una parte dura, no a todas les pasa, pero en mi caso sí me costaba un poco dormir con la panza. Lo que hicimos fue comprar una almohada buenísima, que es como que tiene una parte larga y otra parte donde uno puede poner como apoyar la panza. Uy, buenísima esa almohada. Wow. Si quieren el nombre también puedo buscarlo porque ese no me lo sé, pero también lo puedo poner ahí en los comentarios y les digo qué almohada fue porque fue buenísima, buenísima, me salvó las noches para poder dormir con esa panzota. Bueno, Marce, ya para concluir, porque ya llegamos al final del episodio, entonces esta etapa como que está marcada por muchas cosas. Uno es una persona antes de estar embarazada y otra persona después. Por eso, como iniciamos el episodio, me parece muy importante, muy positivo, y es si podemos tomar esta decisión de manera consciente, de manera informada, creo que esa sería como... al final el mejor consejo que podríamos darle a todas las personas. También quiero mencionar como aquellas mujeres que no están seguras de su maternidad, de si van a ser mamás o no, es como que lo reciban de una mujer que no pensaba ser mamá y que no tenía en su checklist ser mamá, que no me arrepiento de nada, o sea que tomé mi decisión de manera consciente y no me arrepiento hasta ahora de nada de lo que vivo en mi maternidad.
aún sacrificando muchas cosas con las que yo sentía que no quería sacrificar. Entonces, todo eso que he vivido ha sido maravilloso y no me arrepiento en lo absoluto de nada. Qué bonito eso. Incluso las que sí queremos ser mamás desde siempre, yo siento que también, si tenemos esa oportunidad, si se tiene esa oportunidad de poder trabajar desde lo interno, también yo creo que es muy valioso hacerlo. Hemos llegado al final de este episodio. Fue muy lindo recordar todos esos momentos difíciles, pero también esos momentos hermosos que trae el embarazo. Y recuerden que no hay una forma perfecta de vivir esta etapa. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Criando sin Mamá. Si te gustó este episodio, dale like, comparte, suscríbete y comenta. Eso nos motiva a seguir hablando de la maternidad real. También nos gustaría saber qué fue lo más hermoso y lo más difícil de su embarazo. Nos encanta leerlas y construir esta comunidad juntas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.